Antes de nada, disculpad los problemas técnicos, es un poco difícil hacer estos eventos en streaming y demás. Por suerte están grabando ahora mismo las charlas. Bueno, antes de nada, esto es Retiro de la Ciencia, un evento organizado por la Asociación Hablando de Ciencia. Este evento no sería posible sin la colaboración, evidentemente, de la Feria del Libro, de CaixaBank, de los ponentes y de la Asociación Hablando de Ciencia. Voy a hacer un pequeño resumen de la asociación, ¿vale? Nacimos en 2014 y ya hemos hecho unos cuantos eventos divulgativos. Este es el primero que hacemos en Madrid. Tenemos ya 7 ediciones en Granada con Divulgando Ciencia. Llevamos ya unas 3 o 4 en Barcelona con BCN Inspiracy. También hacemos charlas de Málaga y, bueno, los ponentes que vienen aquí son grandes divulgadores, son amigos de esta asociación. Y nada, poco más que he tenido que reducir mucho el contenido porque, bueno, empieza nuestro primer ponente hoy. A ver, un segundo. El horario que tenemos hoy es de 11 ya y cuarto casi, literatura científica con José Antonio Bustelo, le sigue Luis Montoliu hablando de CRISPR, luego hacemos un descanso, empezamos con Alejandro Navarro hablando de química, le sigue Rubén Tobán hablando de fisioterapia, luego le sigue luego un descanso, le sigue Francisco Tapiador hablando sobre clima, luego Ignacio Crespo hablando sobre sinapsis, otro descanso y terminamos por la tarde a las 5, a las 4:30 con Francesc Gascó hablando de dinosaurios y Rosa Porcel hablando de botánica. Así que, por favor, un fuerte aplauso a José Antonio Bustelo. Muchas gracias. ¿Pinchas? ¿O lo tenías aquí? Sí, está, perfecto. Muchas gracias, Víctor, y gracias a todos por la asistencia. Nunca el encuentro de dos diplomáticos resultó tan fructífero para la literatura hispana como en esta ocasión. En 1952, en la imagen de la derecha, Eikichi Hayashiya comenzaba el proceso de apertura de la primera embajada de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Acudía para ello a México, donde lo recibía para ayudarle en el proceso el que por entonces era el responsable de negocios de México con Japón, Octavio Paz. El interés de la cultura de cada uno de ellos por la del otro enseguida dio sus frutos y se pusieron de acuerdo en que tenían que abordar la traducción conjunta de alguna obra al español. Octavio Paz, casi a bocajarro, le propuso a su homólogo que tenían que traducir el diario de viajes de un poeta japonés llamado Matsuo Basho, que escribió en el siglo XVII. El libro es una auténtica delicia. Narra el periplo del poeta por el Japón septentrional, un periplo que hizo a pie durante 156 días por el peligroso Japón del siglo XVII, y al terminar todas las imágenes, pensamientos, pasajes que fue anotando durante ese viaje quedaron fijadas en un manuscrito que le llevó su elaboración unos 5 años. Sus discípulos fueron los que se encargaron de publicarlo de manera póstuma. Pero lo que a mí realmente me atrajo, aparte del contenido, era la estructura que presentaba este libro, una estructura muy particular, de la que iré hablando a lo largo de la charla. Pero antes, un pequeño inciso. Seguro que muchos de vosotros, al ver el título de la charla de hoy, Literatura Científica Creativa, se preguntaría de qué va eso. En nuestro mundo, en donde
separamos ciencias y letras y nosotros mismos nos diferenciamos si pertenecemos a uno u otro de forma casi mutuamente excluyente. Yo me propuse en 2013 crear un curso online precisamente para esa fusión entre ciencias y letras, para que los interesados, comunicadores de ciencia o personas con formación científica, pudieran explorar, pudieran experimentar el uso de narrativas y formas literarias para acercar la ciencia al público de manera accesible, de manera atractiva, en el ejercicio de la divulgación. De hecho, este título de literatura científica creativa no es más que la castellanización de un género que ya se ha explorado, sobre todo en literatura anglosajona. El propio Cal Gerasi, que fue uno de los desarrolladores de la píldora anticonceptiva, se refería a sí mismo, a sus novelas y a sus obras de teatro como science in fiction, el uso de la ficción para recrear historias de ciencia, el trabajo de los científicos o distintas polémicas, como por ejemplo en su obra de teatro Oxígeno, una obra en 2 actos que narra el encuentro entre 3 sabios, Antoine Lavoisier, Carl Schiller y Joseph Priestley, en cuya obra los 3 se disputan la primacía por el descubrimiento del oxígeno. Una disputa en la que en la obra también entran sus propias esposas apoyando vehementemente a cada uno de sus maridos. Otra etiqueta, digamos, equivalente a esta literatura científica creativa de la que os hablaba, proviene de la bióloga Jennifer Rohn, que sobre 2009 calificó a este tipo de obras como lab lit, como la contracción de literatura de laboratorio. Obras que, como en el anterior caso, utilizan la ficción, pero para recrear la ciencia real y para hablar de los profesionales reales que se dedican a la ciencia día a día y para tratar de captar qué imagen de la ciencia tienen los medios de comunicación y la cultura popular. El término science in fiction o lab lit se tiene que diferenciar claramente del que normalmente conocemos como ciencia ficción. Estos 2 géneros que hemos visto anteriormente utilizan la ficción, pero para recrear ciencia real y para hablar de los profesionales reales de la ciencia del pasado y del presente, muy distinto al género de ciencia ficción que suele ser más futurista y más especulativo. Algo así, el que no distinguieran bien esa diferencia le llegó a pasar a la autora de este libro de ciencia ficción, Nancy Kress, en una de cuyas presentaciones se le acercó un joven y le dijo: gracias a sus libros he aprendido toda la ciencia que sé. Y la autora, visiblemente angustiada, le dijo: pero tú sabes que esa ciencia es toda inventada, ¿no? El joven diría: bueno, si no es verdad, por lo menos está bien contada. Lo que quiero remarcar con eso es la franca diferencia que hay entre la ciencia ficción, que es más fantástica y más especulativa, frente a estas categorías que hemos visto, castellanizada literatura científica creativa, en la que habla de ciencia real, de profesionales reales, que los recrea usando la ficción. Volvemos a la obra de Matsuo Basho y nos vamos a internar un poco en cómo es esa estructura del libro que tanta atención me produjo, ¿no? Y Octavio Paz lo definió con estas palabras: texto en prosa que rodea, como si fuesen islotes, a un grupo de haikus. Poemas y pasajes en prosa se completan y recíprocamente se iluminan. Es un texto híbrido que mezcla pasajes en prosa con pequeños poemas, como el que se ve al pie de esta página, pequeños poemas llamados haiku, que constan de 3 versos sin rima y cuya métrica tiene 5, 7, 5. 5 sílabas el primer verso, 7 el segundo, 3 5 el tercero. Y el libro
está compuesto de esta manera. A veces los haikus completan al final un pasaje en prosa. En otras ocasiones los haikus van salpicando los distintos pasajes, como marcando un ritmo. Y esto es lo que me llamó la atención, esta construcción híbrida mezclando prosa y poemas hiperbreves como son los haikus. El haiku como obra independiente llegó a conocer su auge con el poeta japonés del siglo XIX, Masao Kashiki. Él definió lo que es el haiku actual, se desprendió del tono místico y espiritual que tenía y quiso que tuviera una esencia mucho más objetiva, que se basara más en la observación directa de la naturaleza y que fuera expresado en un lenguaje sencillo, como este haiku que os muestro aquí. El haiku salió de Japón y llegó al mundo occidental y en la literatura hispanohablante encontró su rincón. Muchos autores, comenzando desde la generación del 98 o del 27 y posteriores, cultivaron el haiku con más o menos asiduidad y lo fueron integrando en sus obras. Pensando en cómo redefinió Masao Kashiki el haiku, de manera que fuera una composición más objetiva, más de observación directa de la naturaleza, pensé, esto tiene mucho que ver con mi campo, tiene mucho que ver con la ciencia. La ciencia, al fin y al cabo, se basa en la observación directa de la naturaleza, trata de ser lo más objetiva posible y cuando se comunica en tono divulgativo también busca un lenguaje claro y sencillo. ¿Y por qué no probar a escribir haikus con temática científica, haikus de ciencia? Por ejemplo, viendo un rayo, ¿cómo podríamos expresar en un haiku de ciencia? ¿Cómo se podría expresar este fenómeno de manera que tuviera información científica, información divulgativa? Pues, por ejemplo, de este modo. Electrones al abismo, un impulso desde nubes voltaicas hacia un ánodo del bosque. Sigue teniendo la esencia del haiku, sigue teniendo lenguaje poético, pero nos internamos más en que el poema sugiera la esencia del fenómeno. Estamos hablando de electrones, de una corriente eléctrica que salta entre las nubes y la tierra. Al propio bosque o a un árbol ya lo convertimos en un ánodo, en un polo de esa corriente. Esta composición, como haiku de ciencia, o en inglés science haiku, por contracción, la hemos acabado llamando saiku. Los haikus de ciencia son llamados saiku. ¿Y qué tal si hacemos ahora como Lope de Vega, que con un soneto me manda a ser Violante, escribió un soneto explicando cómo se hacía un soneto? Vamos a ver cómo quedaría un saiku explicando en qué consiste un saiku, un haiku de ciencia. Pues, por ejemplo, de este modo. En sendas insospechadas, la esencia condensada de la ciencia se cuela por 3 rendijas. Este es el espíritu del haiku originalmente, de captar una imagen, una observación directa de la naturaleza, de un fenómeno, y tratar de expresarla de modo poético, en el caso del saiku, siempre con temática científica. En las redes sociales, este género híbrido de prosa y poesía, y saiku, ha encontrado un medio muy fértil. Por ejemplo, de la misma forma que el poeta observa la naturaleza, se fija en alguna imagen que le llama la atención y escribe un poema sobre ella, en este caso, ese insecto posado sobre la superficie del agua nos permite escribir un saiku que capta 2 de los fenómenos que esa imagen está mostrando. La tensión superficial del agua, gracias a la cual el insecto se sostiene en la superficie, y las sombras en el fondo, sombras que no son visibles sobre la superficie del agua, pero sí que lo son en el fondo, al desviar la luz como sombras de refracción. Como gancho para las redes sociales y para atrapar la atención sobre una imagen científica que nos muestra dos fenómenos físicos. También el saiku es muy eficaz como anzuelo, como gancho,
para ser asociado a una noticia científica, a un artículo en el que después se puede entrar para ampliar información. En este caso, por ejemplo, este Saiku se refiere a la efeméride del aniversario del descubrimiento de los rayos X. Entonces, el Saiku sirve para llamar la atención y para que el lector le apetezca introducirse en la noticia, en el artículo, a ampliar información. O como, por ejemplo, en este caso, en la que los apicultores del sureste de Francia un día descubrieron que al sacar sus panales de las colmenas estaban teñidas de verde y de azul, los tonos en los que salía la miel. Y descubrieron que las pequeñas obreras habían ido a libar las pastillas de M&M's que se estaban elaborando en una fábrica cercana. Bien, otro ejemplo más en el que mediante un poema, un Saiku, podemos captar la atención sobre una noticia, un hecho científico, de manera atractiva y que capte la atención. Bien, si hemos dicho que el haiku de ciencia lo hemos pasado a llamar Saiku, tenemos que ponerle un nombre a este género híbrido del que hemos estado hablando, del libro que tradujeron Paz y Hayashiya. Ese género híbrido de poemas y prosa, si lo ponemos con temática científica, pues la unión de Saikus y prosa pasaría a llamarse, en lugar de Haibun, el Haibun es el nombre que recibe este género híbrido, pasaría a llamarse Saibun. Cualquier tipo de obra que intercale Saikus con textos en prosa imitando la obra del poeta que tradujeron los dos diplomáticos. Y este es un poco el fin de este camino. Todo esto que os he ido contando ha sido mi viaje descubriendo un género nuevo, un género híbrido que podía ser muy prometedor para contar ciencia de manera atractiva, mezclando, hibridando poemas hiperbreves y prosa, y una colección de estos saikus, de estos relatos que intercalan pequeños poemas, son los que incluyo en este libro que está recién salido del horno. Tres rendijas para mirar el mundo es un conjunto de haibun, de ciencia, en este caso saibun, que intentan recuperar el estilo, el género de ese libro que compuso el poeta japonés, que dos diplomáticos tradujeron, y en el que yo tengo la ilusión de que quien desee internarse en sus páginas redescubra la belleza de este género, en este caso siendo una traducción del lenguaje científico, de la ciencia, al lenguaje común. Si os apetece internaros en sus páginas y descubrirlo, será un placer teneros como lectores. Muchas gracias.